Marcus Chen siempre había creído que el martes era la forma en que el universo se disculpaba por el lunes, pero aparentemente el universo tenía un retorcido sentido del humor. Tenía 3 nudillos de profundidad en las entrañas de la unidad recicladora de oxígeno 7 cuando la alarma de proximidad comenzó a gritar como un avancee con cafeína. «Oh, vamos», murmuró, limpiando la grasa de su overol. «Solo necesito 5 minutos más para que las luces parpadeen y de repente todas las pantallas de la estación minera Kepler 442b muestren el mismo mensaje. Ves desconocidos acercándose. Espera para la comunicación». Marcus suspiró y tomó su café reconstituido. Si iba a morir en el espacio, al menos moriría con cafeína. Aunque llamar a este café líquido marrón probablemente fue una violación de varios acuerdos comerciales interestelares. Atención estación minera Kepler 442b. Una voz resonó a través del sistema de comunicaciones, nítida y autorizada de una manera que hizo que las instrucciones de seguridad de Marcus parecieran poesía borracha. Requerimos la presencia inmediata de Marcus Chen, ingeniero humano, designación de serie HC7742. Prepárese para el embarque. Marcus casi se atraganta con su no café. Lo siento. ¿Y ahora qué? La voz del comandante de la estación Walsh crujió por el intercomunicador. Chen, ve a la bahía de atraque ahora. Y por amor a todo lo que es santo, trató de verse presentable. ¿Presentable para qué? Soy ingeniero, no diplomático. La decisión más importante que tomé esta semana fue si usar la llave sónica o el cortador de plasma en una válvula atascada. Caro Marcus ya se estaba moviendo, sus botas haciendo ruido contra la nivelación metálica. A través de las ventanas de observación, podía verlos. Barcos que parecían haber sido cultivados en lugar de construidos, sus agujeros cambiaban con patrones de luz que hacía daño mirar directamente. Eran hermosas en la forma en que una supernova era hermosa, magnífica y absolutamente aterradora. La bahía de atraque era un caos. El personal de seguridad corría como pollo sin cabeza, mientras que el único droide de protocolo de la estación repetía protocolos de contacto desconocidos sin definir en tonos de pánico cada vez mayores. Marcus se preguntó si los robots podrían tener crisis nerviosas. La esclusa de aire se abrió siseando y Marcus echó su primer vistazo a los extraterrestres reales. No del tipo académico teórico sobre el que había leído en los manuales de xenobiología, sino extraterrestres intimidantes que respiran de verdad. La figura principal vestía una armadura que parecía estar hecha de metal vivo, y su rostro parecía que alguien había tomado un plano humano y decidió agregar más ángulos y considerablemente menos calidez. Marcus Chen, ingeniero humano, dijo el extraterrestre. Y Marcus quedó impresionado de que su traductor universal lograra transmitir lo que sonaba a aburrimiento de nivel cósmico. Soy el capitán Vexay de la Guardia del Triunvirato. Nos acompañarás a la Corte Galáctica. Creo que ha habido un error, dijo Marcus, levantando las manos. Solo soy un tipo de mantenimiento. Arreglo cosas que se rompen. Lo más emocionante que he hecho recientemente fue calibrar un reciclador de agua. A menos que haya una escasez galáctica de recicladores de agua debidamente calibrados. No puedo imaginar por qué. La citación es válida. El capitán Vexy interrumpió. Se requiere su presencia con respecto a los incidentes durante el conflicto de Próxima. A Marcus se le cayó el estómago. El conflicto de Próxima hace 5 años cuando su estación minera quedó atrapada en el fuego cruzado entre las fuerzas humanas y algo llamado Colectivo Colmena. Había pasado 3 días en los refugios de emergencia ayudando con las evacuaciones y la asistencia médica. Había sido el caos, el terror y el tipo de pesadilla burocrática lo que hacía que la temporada de impuestos pareciera relajante. Mira, no sé qué crees que hice, pero solo estaba siguiendo los protocolos de emergencia. Ayudé a evacuar civiles, traté a algunos heridos y pasé la mayor parte del tiempo tratando de no vaporizarme con el fuego de plasma. Sin embargo, vendrás. Marcus miró alrededor de la bahía de atraque, notando la forma en que la seguridad de la estación se esforzaba mucho por parecer invisible. No hay ayuda allí. Suspiró y cargó su bolsa de herramientas al hombro. ¿Puedo al menos cambiarme estos overoles? Negativo.
El tiempo es esencial, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque mi día ya no era lo suficientemente raro. Marcus siguió a los alienígenas hacia su nave, murmurando entre dientes. Nota para uno mismo. La próxima vez, toma ese trabajo de escritorio en la Tierra. Claro, la paga era terrible, pero al menos nadie te arrastró ante tribunales galácticos por hacer tu trabajo. El interior de la nave alienígena desafió todas las leyes de la física que Marcus pensó que entendía. Los pasillos se curvaban de manera imposible. La gravedad parecía ser más una sugerencia que una regla, y las paredes pulsaban con patrones bioluminiscentes que le hacían llorar los ojos. Otros pasajeros, definitivamente no humanos, lo miraron con expresiones que iban desde curiosidad hasta lo que él esperaba que no fuera hambre. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguemos a esta corte? Marcus preguntó mientras se acomodaban en lo que caritativamente podría llamarse un compartimiento de pasajeros. 17 horas estándar, respondió el capitán Bexay. Marcus cerró los ojos y trató de convencerse de que todo era una broma elaborada. Pero la forma en que su estómago manejaba el impulso FTL del barco sugería lo contrario. 17 horas para averiguar por qué un simple ingeniero estaba siendo convocado ante la corte más poderosa de la galaxia. Marcus tenía la sensación de que su mayor problema no iba a ser la extraña gravedad o el cuestionable café. Iba a estar explicando a los jueces cósmicos por qué aparentemente había hecho algo que valía su atención sin siquiera darse cuenta. La corte del triunvirato galáctico hizo que Marcus se sintiera como una hormiga que había entrado en una catedral construida por gigantes con un gusto realmente caro y posiblemente algunos problemas psicológicos graves. La cámara se extendía imposiblemente alta con plataformas flotantes que desafiaban la gravedad y pantallas holográficas que mostraban cartas estelares que le hacían girar la cabeza. Representantes de lo que tenían que ser 1000 especies diferentes llenaron el anfiteatro, creando una sinfonía de clics, silbidos y sonidos a los que amablemente renunció su traductor universal. Está bien, murmuró Marcus para sí mismo, agarrando su bolsa de herramientas como una manta de seguridad. Solo un simple ingeniero en un tribunal cósmico rodeado de seres que probablemente podrían desintegrarme con sus pensamientos. Martes totalmente normal. Un Balev, si pudieras llamar a una entidad cristalina que tarareaba a frecuencias que le dolían los dientes, un fardo lo escoltó a lo que claramente era el podio del acusado. El foco que lo golpeó definitivamente no era una iluminación fluorescente estándar de Artisue. Damas, caballeros y estimadas entidades de diversos sistemas clasificatorios. ¡Boom! El magistrado jefe, un ser que parecía que alguien había cruzado un pulpo con un archivador y le había dado un título en derecho. Estamos reunidos para abordar el asunto de la designación humana de Marcus Chen y sus acciones durante el conflicto próximo. Marcus se inclinó hacia el micrófono, que inmediatamente ajustó su altura con una precisión desconcertante. Señoría, creo que ha habido un malentendido. Solo soy ingeniero de mantenimiento. Lo más importante desde el punto de vista legal que he hecho recientemente fue presentar un reclamo de garantía por una llave sónica rota. Una onda de lo que podría haber sido diversión pasó por la asamblea. Al menos Marcus esperaba que fuera diversión y no el sonido de depredadores seleccionando su almuerzo. El tribunal reconoce a los acusados. Perspectiva única, continuó el magistrado jefe. Sin embargo, primero debemos escuchar al peticionario en este asunto. La cámara se quedó en silencio con una especie de silencio absoluto que generalmente precedía a la iluminación o las explosiones. Entonces se abrieron las puertas traseras y el cerebro de Marcus se apagó temporalmente. La mujer que entró se movió. Con la gracia fluida de alguien que nunca había dudado de su lugar en el universo. Parecía casi humana, pero las orejas puntiagudas que le salían de las sienes captaban la luz como si estuvieran hechas de la luz de las estrellas. Sus ojos tenían profundidades que le recordaban a Marcus la nebulosa que había visto en los libros de texto de astrofísica, y cuando ella lo miró, sintió que estaba cayendo por el espacio. Les presento a la reina Lira del dominio etéreo, anunció Baleov, soberana de los 73 sistemas, guardiana de las lunas de cristal y comandante suprema de la flota Starweaver. Bueno, Marcus susurró, eso definitivamente es más impresionante que el tipo que arregla recicladores de oxígeno.
La reina ascendió a la plataforma de testigos con movimientos que parecían doblar la realidad a su alrededor. Cuando hablaba, su voz transmitía el tipo de autoridad que hacía Marcus se preguntó si ella podría dominar la gravedad misma. Estimados miembros de la corte del triunvirato, ella comenzó, vengo ante ustedes hoy no como una gobernante que busca justicia, sino como una mujer que ha encontrado a su pareja destinada. La cámara estalló en sonidos que el traductor de Marcus no pudo manejar. Estaba bastante seguro de haber escuchado a alguien gritar sin precedentes en 12 idiomas diferentes. Su Majestad, dijo el magistrado jefe, sonando como si estuviera tratando de tragarse un pez vivo. ¿Está declarando para que conste que reclama a este humano como su consorte elegido? La mirada de la reina Lira encontró a Marcus cruzando la cámara, y su expresión se suavizó de una manera que hizo que su corazón hiciera cosas que definitivamente no estaban cubiertas en el manual médico de la estación. Lo soy, dijo simplemente. Durante el conflicto de Próxima, este hombre mostró coraje, compasión y desinterés que trascendieron a las especies. Salvó vidas sin tener en cuenta su propia seguridad, trató a seres heridos que nunca había visto antes como si fueran su propia familia y demostró el tipo de honor que se ha vuelto raro en nuestra galaxia. Marcus sintió que sus rodillas se tambaleaban. Lo siento, ¿ahora qué? Marcus Chen, continuó la reina. Puede que no me recuerdes, pero estuve entre los refugiados a los que ayudaste a evacuar durante el asalto a la estación. Vendaste mis heridas, compartiste tus raciones, y cuando ese guerrero colmena rompió las barricadas, te interpusiste entre él y los niños sin dudarlo. El recuerdo golpeó a Marcus como un meteoro. El caos, los gritos, los desesperados procedimientos de evacuación. Recordó a los civiles heridos, la estación médica improvisada y, sí, a una mujer con orejas inusuales que parecía extrañamente tranquila a pesar del fuego de plasma que llovía a su alrededor. Fuiste tú quien siguió preguntando si estaba bien, dijo Marcus, con la voz apenas por encima de un susurro. Me ayudaste a llevar a los heridos a los transbordadores. Nunca preguntaste de qué especie era, dijo la reina Larlai, y Marcus pudo escuchar la sonrisa en su voz. Acabas de ver seres que necesitaban ayuda. Bueno, sí, dijo Marcus, confundido. Eso es lo que haces en una emergencia. Ayudas a la gente. No es ciencia espacial. Aunque técnicamente algo de eso era ciencia espacial porque teníamos que sacudir los motores del transbordador. Pero Su Majestad interrumpió una voz desde la tribuna. Seguramente no puedes hablar en serio. Este humano es un plebeyo, un trabajador de mantenimiento. La compatibilidad genética por sí sola es irrelevante, dijo la reina, su voz de repente transmitía el escalofrío del espacio profundo. He hecho mi elección. Marcus se dio cuenta de que varios miles de seres lo miraban fijamente, esperando su respuesta. Su boca se abrió y cerró como un pez, sin que surgiera ningún sonido. Él comenzó, luego paré. Creo que necesito un trago. Un muy fuerte bebida. Y tal vez para sentarse. En realidad, sin duda para sentarse. El acusado parece estar experimentando choque, observó el magistrado. Sí, esa es una palabra para ella, Marcus administrado. Su Majestad, me siento increíblemente honrado, pero creo que ha habido un malentendido a nivel cósmico. Yo solo soy un hombre que arregla las cosas. Que la regla de sistemas de estrellas. Me emociono cuando la máquina expendedora en realidad me da el derecho de aperitivos. Pero la reina sonrió y Marcus sintió que estaba mirando un amanecer. Tal vez eso es exactamente lo que el Galaxy necesitades. La respuesta de Marcus fue desmayarse, pero no antes de murmurar. Definitivamente no me inscribí en esto cuando acepté el trabajo. Marcus se despertó con el sonido de lo que solo podía describir como ya suave alienígena y la clara sensación de que Gravity se había tomado un descanso para tomar un café. Estaba acostado en algo que se sentía como una nube hecha de seda y luz de estrellas que era la cama más cómoda de la galaxia o una alucinación muy agradable. La conciencia humana regresa, dijo una voz que sonaba como campanas de viento teniendo una discusión filosófica. Lo más fascinante. La respuesta de su especie al shock emocional es notablemente similar a la de los perezosos arbóreos de Rigel.
Marcus abrió los ojos para encontrar a un ser de 6 brazos con lo que parecían ser túnicas médicas flotando sobre él con dispositivos que emitían un pitido en patrones armoniosos. ¿Acabas de compararme con un perezoso? ¿Un perezoso arbóreo? Sí, aunque son considerablemente menos peludos que su especie. Soy el Dr. Sentara, médico personal de la reina Lyra. Tu episodio de desmayo fue bastante espectacular. Te las arreglaste para derribar 3 sillas flotantes y causar un incidente diplomático menor con la delegación Andromed. Genial. Agregue vergüenza interestelar a mi currículum. Marcus se incorporó lentamente, notando que su entorno parecía que alguien había cruzado un hotel de lujo con una nave espacial y agregó una generosa ración de imposibilidad. ¿Dónde estoy exactamente? Los aposentos reales a bordo del Star Weaver, el buque insignia de Su Majestad. Ella pensó que podrías estar más cómodo aquí que en las instalaciones de detención de la corte. ¿Instalaciones de detención? La voz de Marcus se quebró. ¿Por qué estoy detenido? Técnicamente, nada. Pero la corte necesitaba un lugar donde ubicarte mientras averiguaban qué hacer con un humano que ha sido reclamado por la reina más poderosa de la galaxia. Su situación, como dicen los humanos, no tiene precedentes. Marcus balanceó las piernas sobre el borde de la cama, lamentándolo de inmediato cuando sus pies no encontraron piso, sino una superficie que parecía caminar sobre aire firme. Esto es una locura. Soy ingeniero de mantenimiento de una estación minera. Hace 3 días, mi mayor preocupación era si el sintetizador de café iba a explotar de nuevo. Las explosiones de sintetizadores de café no son nada para descartarlas a la ligera, doctora, dijo Sentara en serio. Perdí a un colega por una máquina de capuchino desbocada en Z Centauri. Antes de que Marcus pudiera preguntar si eso era una broma, la puerta de la cámara, que parecía más un portal-hecho de luz estelar líquida, se abrió. La reina Lyra entró, y Marcus sintió el mismo efecto de distorsión de la realidad que había experimentado en la sala del tribunal. Estás despierta, dijo, y su sonrisa podría haber impulsado un pequeño sistema estelar. Estaba empezando a preocuparme. Su Majestad, Marcus comenzó, luego se detuvo. Lo siento. ¿Cómo te llamo exactamente? Su Majestad, Su Alteza. Señora, nunca tomé un curso de etiqueta intergaláctica. Lyra será suficiente cuando estemos solos, dijo, acomodándose en una silla que se materializó desde el suelo. Aunque admito que la señora tiene cierto encanto. El doctor Sentara juntó sus instrumentos con un sonido como risa cristalina. Los dejaré a los dos para discutir las implicaciones cósmicas de su vínculo. Trate de no causar más incidentes diplomáticos. Una vez que estuvieron solos, Marcus se encontró estudiando el rostro de la reina. Sin el ambiente formal de la corte, parecía más humana. Bueno, excepto por las orejas que parecían cambiar de color con sus emociones y los ojos que contenían profundidades que él no podía comprender. Ahora te recuerdo, dijo Marcus en voz baja. Estabas ayudando con los heridos. Sabías más sobre medicina de campo que yo. He tenido más práctica. Desafortunadamente, la guerra tiene una forma de enseñar lecciones duras. La expresión de Lyra se oscureció momentáneamente. Lo que hiciste durante el ataque. La forma en que organizaste la evacuación trató a nuestros heridos como tuyos. No es algo que pueda olvidar. Simplemente hice lo que cualquiera haría. No, Marcus. Hiciste lo que harías. Hay una diferencia. Se inclinó hacia adelante, su voz adquirió una intensidad que hizo brillar el aire a su alrededor. ¿Sabes lo que estaba haciendo en esa estación? Honestamente, pensé que eras una especie de diplomático o tal vez un refugiado muy bien vestido. Lyra se rió, un sonido como campanas de plata en un viento cósmico. Estuve allí de incógnito investigando informes de infiltración de colmenas. Mi equipo de seguridad estaba en otro lugar cuando comenzó el ataque. Me encontré a mí mismo como otro ser que necesitaba ayuda. Y te ayudé a cambiarte un vendaje y compartí mi ración de emergencia. Marcus sintió que le ardían las mejillas. Eso es solo que es ser decente. Exacto. Lyle se puso de pie,
acercándose a una pared que de repente se volvió transparente, revelando una visión del espacio que hizo que Marcus recuperara el aliento. ¿Sabes cuán rara es la decencia entre quienes tienen el poder? Qué fácil se vuelve ver a los seres como recursos en lugar de individuos. No lo sabría. El mayor poder que he tenido fue decidir qué turno recibe el buen café. Y, sin embargo, lo manejaste con más sabiduría que la mayoría de los líderes galácticos. Ella se volvió hacia él y Marcus vio algo vulnerable en su expresión. He estado buscando a alguien que pudiera ver más allá de la corona, más allá del poder, más allá de las ventajas políticas. Alguien que ayudaría a un extraño herido sin preguntar qué podrían ganar con eso. Marcus se puso de pie tambaleándose ligeramente sobre el extraño suelo. Lyra, me siento honrada de verdad, pero no estoy equipada para esto. Arreglo cosas que se rompen. No hago política ni protocolos reales ni lo que conlleva ser consorte de una reina galáctica. Quizás eso es exactamente lo que te hace perfecto para ello. O completamente inadecuado. Puse ketchup en pasta espacial. Hablé con los droides de mantenimiento de la estación como sus mascotas. La semana pasada, tuve una discusión con una máquina expendedora y perdí. La risa de Lyra llenó la cámara. Eres deliciosamente ridículo. Esa no es exactamente una cualidad que la mayoría de la gente busca en un consorte real. La mayoría de la gente no soy yo. Se acercó, y Marcus sintió que el aire entre ellos se cargaba con algo que no tenía nada que ver con los exóticos sistemas de energía de la nave. No te estoy pidiendo que seas alguien que no eres, Marcus. Te estoy pidiendo que seas exactamente quien eres. Marcus miró las estrellas y luego volvió a mirar a la mujer que las gobernaba. Esto es completamente una locura. Las mejores cosas suelen serlo. Marcus siempre había pensado que la fama era algo que le sucedía a otras personas, celebridades, políticos e individuos que hacían más con sus vidas que discutir sobre el mal funcionamiento de los filtros de aire. Él estaba equivocado. Espectacularmente cósmicamente equivocado. Señor, tiene 17.000 propuestas de matrimonio, 43 amenazas de asesinato y una receta para algo llamado sopa cuántica de estilo humano, anunció el teniente Kisara, el oficial de comunicaciones de Lyra, cuyos tentáculos eran notablemente eficientes en la multitarea. Además, la Federación de la Tierra ha enviado 14 enviados diplomáticos y creo que 3 de ellos están luchando en la bahía de carga. Marcus levantó la vista de su desayuno, de la comida real, no de los cubos de proteínas reconstituidas a los que estaba acostumbrado, y suspiró. Han pasado 3 días desde el anuncio de la corte, y aparentemente me he convertido en el soltero más elegible de la galaxia. Soltero más controvertido, corrigió Lyra, entrando al comedor con su gracia habitual y una pila de documentos holográficos que la seguían como mascotas leales. El Consejo Noble Etéreo ha convocado una sesión de emergencia. La mitad de ellos piensa que he perdido la cabeza, y la otra mitad está tratando de descubrir cómo usarte para obtener una ventaja política. ¿Qué quieren hacer los que piensan que has perdido la cabeza? Oh, lo de siempre. Declárame mentalmente incompetente. Organiza un golpe de Estado. Posiblemente te alimente con un Kroken espacial. Ya sabes, el discurso político estándar. Marcus se atragantó con su café. Espacio Kroken. Es mayormente ceremonial en estos días. En realidad, no hemos alimentado a nadie con Kroken en siglos. Aunque Lord Baxter sigue sugiriendo que recuperemos las viejas tradiciones. Eso no es tan tranquilizador como podrías pensar. El doctor Sentara entró apresuradamente, con sus 6 brazos cargando varios escáneres médicos y lo que parecía ser una pequeña planta en maceta. Su Majestad, he completado el análisis de compatibilidad genética que solicitó. Los resultados son fascinantes. Por favor, dime que no voy a desarrollar extremidades adicionales ni desarrollar un gusto por el plancton cósmico, dijo Marcus. Nada tan dramático, aunque su ADN muestra una notable adaptabilidad. Es casi como si tu especie estuviera diseñada para la integración interestelar. La expresión del doctor se volvió pensativa, muy curiosa, pero no es por eso que estoy aquí. Lord Pelter ha solicitado una audiencia.
Las orejas de Larola se oscurecieron a un púrpura intenso, lo que Marcus había aprendido significaba que estaba molesta. ¿Qué quiere ahora mi querida prima? Para discutir los protocolos de sucesión, Majestad. Parece bastante preocupado por las irregularidades en su elección de consorte. Déjame adivinar, dijo Marcus poniéndose de pie. Él es quien está presionando para que el cocodrilo espacial sea una opción. Entre otras cosas, también ha sugerido una prueba por combate, una prueba de dignidad que involucre los cristales sagrados de Edmore y algo llamado el guante de la humillación cósmica. Voto por el guante, dijo Marcus. Al menos es honesto sobre lo que es. Lord Belter llegó con una especie de llamarada dramática que sugería que había estado practicando su entrada en un espejo. Parecía que alguien había tomado el concepto de aristócrata desaprobador y le había dado orejas puntiagudas y un complejo de superioridad que se podía ver desde la órbita. Primo, dijo, con la voz goteando con una especie de desdén generalmente reservado para la leche caducada. Veo que sigues entreteniendo a este señor humano. Lee le respondió fríamente. ¡Qué encantador! Solo le estaba contando a Marcus sobre tus sugerencias creativas para probar su valía. Los cristales sagrados serían apropiados. Responden solo a aquellos de corazón puro y noble intención. Estoy seguro de que a tu amigo le parecerá esclarecedora la experiencia. Marcus levantó la mano. Pregunta rápida. Cuando dices iluminador, ¿te refieres en el sentido educativo o en el sentido de estallar en llamas? Que ambos potencialmente tengan razón en el juicio por combate tradicional de combate singular contra el campeón del noble consejo hasta la muerte de forma natural. Naturalmente, Marcus miró a Lyra. Su familia tiene ideas interesantes sobre la consejería de relaciones. Marcus, Lyra dijo con cuidado, no tienes que hacerlo. En realidad, tengo una contrapropuesta, interrumpió Marcus, sorprendiendo a todos, incluido él mismo. En lugar de pruebas antiguas o alimentarme para ver monstruos, ¿qué tal si resolvemos un problema práctico? La expresión de Lord Belter sugirió que simplemente sabía algo desagradable. ¿Qué podría ofrecer un trabajador de mantenimiento humano al dominio etéreo? Bueno, es gracioso que preguntes. Marcus sacó su tableta, que parecía ridículamente primitiva en comparación con las pantallas holográficas que las rodeaban. He estado estudiando las especificaciones técnicas de su nave. Sus sistemas de accionamiento cuántico son increíblemente avanzados, pero está perdiendo aproximadamente un 30% de eficiencia debido a la resonancia armónica en la matriz cristalina. Imposible, se burló Belter. Nuestros ingenieros son los mejores de la galaxia. Estoy seguro de que lo son, pero a veces necesitas a alguien que piense de manera diferente. Alguien que mira tu elegante tecnología antigua y dice, oye, ¿qué pasaría si recalibráramos los armónicos de fase? Los tentáculos del Dr. Sentara comenzaron a vibrar de emoción. El humano puede tener razón. He notado irregularidades en la estabilidad cuántica del campo. ¿Quieres demostrar que soy digno?, continuó Marcus. Dame acceso a tu cubierta de ingeniería. Déjame arreglar algo que ha estado roto tanto tiempo que has olvidado que alguna vez se suponía que debía funcionar correctamente. Lyra sonrió, la expresión transformó su rostro de majestuoso a radiante. Creo que es una idea excelente. Esto es absurdo. Belter balbució. No puedes permitir que un extraterrestre manipule nuestra tecnología más sagrada. Mírame. Lilay se puso de pie, su presencia llenando la habitación como una tormenta repentina. Lord Belter tiene dos opciones. Puedes apoyar mi decisión y ver a Marcus demostrar su valía a través de acciones en lugar de juicios. O puede continuar oponiéndose a mí y explicarle al noble consejo por qué está más interesado en mantener las tradiciones que en mejorar nuestra civilización. La cara de Belter pasó por varios cambios de color interesantes antes de decidirse por un tono que le recordaba a Marcus a la fruta en mal estado. Muy bien. Pero cuando este humano destruya nuestros sistemas navales, la responsabilidad será tuya. Correré ese riesgo, dijo Lyra. Marcus, bienvenido a tu primer día como ingeniero del dominio etéreo. Marcus sonrió. Finalmente, un trabajo que realmente sé cómo hacer.
El Quantum Draft tarareó con un pureza que hizo llorar de alegría hasta a los ingenieros etéreos más escépticos. Marcus había pasado 14 horas arrastrándose por conductos que no estaban diseñados para la anatomía humana, recalibrando matrices cristalinas que habían estado funcionando perfectamente durante 3 siglos y explicando a técnicos cada vez más asombrados por qué a veces la mejor solución era la más simple. La eficiencia aumentó en un 47%, anunció la ingeniera jefe Selendra, con su voz llena del tipo de asombro generalmente reservado para las experiencias religiosas. La resonancia armónica es completamente estable. ¿Cómo lo hiciste? Escuché lo que la máquina intentaba decirme, dijo Marcus, limpiándose el lubricante cuántico de las manos. Tus cristales no estaban rotos. Solo estaban cantando fuera de tono. Lord Dauto observó que el humano habla en metáforas, aunque su tono había pasado del desdén a algo parecido al respeto. Sin embargo, sus resultados son innegables. Eso es porque las máquinas tienen personalidades, explicó Marcus. Este sistema de accionamiento ha estado tratando de optimizarse a sí mismo durante siglos, pero nadie estaba prestando atención a sus circuitos de retroalimentación. Es como tener una conversación en la que una persona sigue interrumpiendo. Lyra le puso la mano en el hombro y Marcus sintió esa familiar carga eléctrica. Has logrado algo extraordinario, Marcus. El noble consejo ha retirado sus objeciones. Todos ellos. Bueno, Lord Caxtau todavía piensa que eres un radical peligroso, pero piensa eso de cualquiera que sugiera cambiar el horario de iluminación del palacio. Su momento fue interrumpido por la teniente Xara irrumpiendo en la cubierta de ingeniería con toda la gracia de un pulpo con cafeína. Su Majestad, transmisión de emergencia desde el borde exterior. El colectivo Colmena ha lanzado un asalto masivo a las colonias Nexo. Solicitan asistencia inmediata. La calidez confortable de la cubierta de ingeniería desapareció, reemplazada por la fría eficiencia de crisis. Marcus había visto esa expresión en el rostro de Lyra antes durante el conflicto de Próxima cuando ayudó a coordinar la evacuación mientras llovía fuego de plasma a su alrededor. Movilice la flota, ordenó ella. Envía un mensaje a todos los sistemas aliados. Respondemos como uno. Su Majestad, intervino Belter. Quizás deberíamos considerar las implicaciones estratégicas. La colmena ha elegido este momento deliberadamente, sabiendo de las distracciones políticas que rodean su reciente anuncio. ¿Te refieres a que piensan que estoy debilitado porque elegí el amor por encima de la política? La voz de Lyra transmitía el escalofrío del espacio profundo. Están a punto de aprender lo equivocados que están. Marcus se encontró hablando antes de que su cerebro pudiera detenerlo. Voy contigo. Absolutamente no, dijo Jay de inmediato. Esta es una operación militar. Eres un civil. También soy el tipo que acaba de aumentar la eficiencia de sus buques insignia en un 47%. Si vas a entrar en batalla, quieres que tus barcos funcionen al máximo rendimiento. Marcus encontró su mirada fijamente. Además, alguien necesita asegurarse de que no te maten tratando de demostrar un punto. El humano tiene razón, dijo el doctor Sentará, apareciendo con su habitual sincronización impecable sobre los barcos. Quiero decir que sus ideas podrían ser valiosas en una situación de combate. ¿Y si me matan tratando de demostrar algo?, preguntó Marcus. Entonces estaré muy enfadada contigo, respondió Lyra póstumamente. La batalla fue todo lo que Marcus esperaba no volver a experimentar nunca más. Las naves colectivas Colmena se movían como seres vivos, sus cascos biomecánicos se adaptaban al fuego de las armas y sus tácticas de enjambre abrumaban las formaciones tradicionales de la flota. Desde el puente del tejedor Starv, Marcus observó las exhibiciones tácticas con creciente horror. Están aprendiendo de nuestros patrones de ataque, observó. Cada vez que destruimos una de sus naves, las otras se adaptan. Es como luchar contra una computadora que sigue actualizando su software. La mente colmena es notablemente eficiente, Lyra estuvo de acuerdo sombríamente. Pero tiene una debilidad. Piensan en patrones en respuestas predecibles. Así que tenemos que ser impredecibles. Marcus estudió la formación de batalla. ¿A sus ingenieros les importa correr?
¿Qué pasa si no luchamos contra ellos barco a barco? ¿Qué pasa si luchamos contra ellos de sistema a sistema? Explícate. Sus unidades Quantum ahora funcionan con la máxima eficiencia. Eso significa que podemos hacer cosas que ellos no esperan. En lugar de involucrar a su flota directamente, atacamos su nodo de comando, ese bioip masivo en el centro. Pero no lo atacamos. Lo rodeamos con una resonancia de campo cuántico que interrumpe su red neuronal. Eso es brillante, aliento cilíndrico. Pero los requisitos de energía son manejables si vinculamos todos los impulsores cuánticos de la nave en una cascada armónica. Es como crear un diapasón cósmico que solo la colmena puede escuchar. ¿Y aprendiste esto cómo? Preguntó Belter. Arreglando cosas rotas durante 20 años. A veces, la mejor solución no es combatir el problema. Es para cambiar la frecuencia en la que opera. El plan funcionó con el tipo de simplicidad elegante que hizo que Marquez se sintiera orgulloso de ser ingeniero. La flota colmena, repentinamente aislada de su conciencia colectiva, comenzó a atacarse entre sí en confusión. Su adaptación biomecánica se convirtió en un lastre a medida que intentaban adaptarse a amenazas que ya no estaban coordinadas. El nodo de comando de la colmena se está retirando, informó el oficial táctico. Toda su flota está retrocediendo. ¿Curso de persecución?, preguntó el oficial de navegación. Negativo, dijo Lyra. Hemos hecho nuestro punto. Saben que podemos interrumpir su principal ventaja. Eso les hará pensar 2 veces antes de atacar nuestras colonias de nuevo. Marquez se desplomó en su silla, el agotamiento finalmente lo alcanzó. ¿Siempre es tan emocionante ser consorte real? Solo en los días buenos, respondió Lyra. Entonces su expresión creció en serio. Marcus, ¿qué hiciste hoy en día? La coordinación de la cuántico de resonancia, la resolución de un problema táctico que nadie más podía ver, que salvó miles de vidas. Me acaba de aplicar principios básicos de ingeniería para un tipo diferente de problema. Exacto. Ella se paraba junto a él, con su presencia cálida y reconfortante. Usted no convertirse en alguien diferente a la de pie a mi lado. Te volviste más tú mismo de lo que nunca has sido. 6 meses después, Marquez se paró en los jardines del palacio en el mundo natal de Lyra, viendo florecer flores alienígenas en colores imposibles mientras calibraba el nuevo sistema de riego. La boda había sido un triunfo diplomático. Las mejoras de Quantum Drive se habían implementado en toda la flota y Marquez de alguna manera se había convertido en el primer director interestelar de ingeniería práctica de la galaxia. Ya sabes, le dijo a Lyra mientras ella se unía a él entre las flores estelares. Cuando me desperté ese martes por la mañana, pensé que lo peor que podía pasar era que la máquina de café volviera a explotar. ¿Estás decepcionado? Marquez miró a la mujer que cambió su vida en los jardines donde una docena de especies de plantas crecían en armonía ante las estrellas que ya no parecían increíblemente distantes. Ni siquiera un poquito. Eso es bueno, dijo Lyra, acomodándose a su lado. Porque he estado pensando en tu propuesta para un programa de intercambio de ingeniería interestelar. Y creo que es hora de que la galaxia aprenda lo que sucede cuando arreglas las cosas correctamente. Ella sonrió, empezando por las cafeteras. Marquez se rió, el sonido resonó en los jardines que florecían bajo estrellas alienígenas. Ahora, ese es un desafío digno de una consorte real.